Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves 28 de octubre. Mi nombre es Carlos Sandoval y estamos acá para compartir con ustedes algunos hallazgos de un proyecto de investigación que llevamos adelante en el Centro de Investigaciones en Comunicación de la Universidad de Costa Rica con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania. Y la conversación que tenemos preparada para hoy tiene por título Coyuntura electoral en Nicaragua, Honduras y Costa Rica. ¿Hay propuestas frente a la exclusión social? Decir que estamos transmitiendo a través del Facebook Live del Centro de Investigaciones en Comunicación, el SICOM, también desde el perfil de la Facultad de Ciencias Sociales y del Doctorado de Ciencias Sociales sobre América Central. Y me acompañan mis colegas de equipo de investigación, la máster Leticia Salomón, que nos acompaña desde Tegucigalpa, capital de Honduras, la máster Elvira Cuadra, que está acá en la sala, el bachiller Brian Rodríguez y el licenciado Steven Herrera. Muy buenos días nuevamente a todos y a todas. Decir que estamos en vísperas de elecciones, ¿verdad? Este 7 de noviembre, poco menos de unas elecciones en Nicaragua, justo en un mes, una coincidencia fortuita, el 28 de noviembre habrá elecciones en Honduras, y el día 6 de febrero del año 2022, un poco más de 4 meses, habrá elecciones acá en Costa Rica. En el caso de Costa Rica, pues quizá uno de los comentarios más frecuentes que se han elaborado es la cantidad de partidos políticos inscritos para las elecciones presidenciales, que alcanzan 27, y que 17 de las personas candidatas se han inscrito también en candidaturas para diputaciones. Sobrepasa, casi duplica la cifra más alta de partidos políticos inscritos, en este caso en la elección del año 2006. De manera que vamos a conversar de esto esta mañana de jueves, y yo quisiera presentarles a la máster Elvira Cuadra, que nos hará un breve encuadre de la situación de la coyuntura política en Nicaragua, después de lo cual escucharemos a la máster Leticia Salomón, y en tercer lugar iremos con el bachiller Brian Rodríguez, que nos hará un balance de lo que hemos analizado de esta campaña electoral en redes sociales, porque nuestra pregunta fundamental es hasta qué punto el tema de la exclusión social, un rasgo que marca la vida de nuestras sociedades centroamericanas, está presente en esta coyuntura electoral. De eso vamos a hablar respecto de lo que los candidatos, las personas candidatas publican en sus perfiles, lo que publican los partidos políticos y los medios de comunicación en los 3 países. Pero sin más, muy buenos días, Elvira. Buenos días, muchas gracias a la UCR y a la FES por la invitación a participar en este análisis comparado que tanto nos hace falta en Centroamérica en estos últimos tiempos, sobre todo por los retos que enfrentan nuestras democracias en estos últimos tiempos. Para hablar del caso de Nicaragua, yo quisiera hacer una pequeña introducción con los antecedentes sobre la participación electoral en el país. 1990 marcó un hito en esa participación electoral con una masiva votación que permitió la apertura de una transición política en Nicaragua después de casi 10 años de conflicto interno que causó mucho dolor y mucho sufrimiento a Nicaragua. A partir de allí, el voto fue identificado por los ciudadanos como un mecanismo democrático y pacífico para hacer cambios en el gobierno, y esa idea se ha mantenido afianzada en el imaginario nicaragüense hasta el día de hoy. Pero el otro lado de la moneda es que el sistema electoral desde 1996 hasta la fecha ha comenzado a sufrir algunos cambios
y muestra una tendencia de disminución en la credibilidad de la población. Uno de los hitos más importantes tiene que ver con el año 2000, cuando se hicieron reformas a la ley electoral, producto de un acuerdo político entre los dos principales partidos de ese entonces, el Partido Liberal Constitucionalista y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que modificó las condiciones para los procesos electorales en el país y además facilitó un proceso de captura y de control bipartidista sobre el órgano electoral, disminuyendo la credibilidad y la confianza ciudadana. Aún así, los niveles de participación electoral se mantuvieron en el tiempo hasta relativamente el año 2011 y a partir de esa fecha hasta ahora presentan un declive significativo. La crisis sociopolítica que estalló en 2018 con las masivas movilizaciones significó un parteaguas en el proceso político del país y colocó de nuevo a los procesos electorales y las votaciones, el ejercicio del derecho ciudadano de la votación, como un punto de inflexión para resolver la crisis sociopolítica, sobre todo esta que se presentó a partir de 2018. Eso nos lleva hasta el presente, hasta el año 2021, cuando, de acuerdo a la ley, están previstas realizarse votaciones el 7 de noviembre de este año. Sin embargo, el escenario electoral en Nicaragua aparece sumamente desierto, es un escenario complejo que está caracterizado por la convergencia de al menos tres grandes crisis: la crisis sociopolítica que ya mencioné, la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, la pandemia que ha afectado a todo el mundo, y los efectos económicos que estas dos crisis tienen sobre la población. Eso afecta mucho a la gente y visualizaron las elecciones como un momento importante que podría producir un cambio para mejorar estas condiciones, pero además para abrir un nuevo proceso de transición hacia la democracia en Nicaragua. Sin embargo, hay una serie de condiciones de las cuales adolece este proceso electoral y que han sido señaladas por la comunidad internacional, particularmente si se toma como referencia la resolución de la Organización de Estados Americanos en octubre de 2020. Hay 7 condiciones fundamentales que están consignadas como parámetros internacionales y que no se cumplen para el caso de Nicaragua. Entre ellos, la credibilidad y idoneidad de las autoridades del órgano electoral, el Consejo Supremo Electoral, el control que el partido de gobierno ejerce sobre el sistema electoral, irregularidades con el padrón electoral, la ausencia de observación nacional e internacional sobre la transparencia del proceso, la falta de competencia de fuerzas de oposición en el proceso electoral. Y aquí me quiero detener un poquito señalando que desde mayo hasta la fecha, por influencia del gobierno, hay 7 candidatos de la oposición que están encarcelados y enjuiciados por supuesta traición a la patria o por un supuesto golpe de Estado, y no se les permitió participar en la contienda electoral. Además, hay varias fuerzas políticas partidarias a las que se les ha también conculcado la oportunidad de participar en este proceso con la cancelación de sus personerías jurídicas, de tal manera que la boleta electoral solamente cuenta con la participación de 5 agrupaciones partidarias que son visualizadas por la población como colaboracionistas con el gobierno y que realmente no representan
ninguna competencia. Y otro elemento importante tiene que ver con la transparencia del proceso. Hay fuertes cuestionamientos, sobre todo con el tema de los resultados electorales, y esto pues no viene desde ahora, sino que comenzó desde el año 2011 en la experiencia más reciente. Como dije, la población tenía grandes expectativas con este proceso electoral. Sin embargo, en la medida en que ha ido avanzando el proceso y que estas condiciones no han cambiado, esas expectativas se han venido desinflando de tal manera que los últimos sondeos de opinión muestran un enorme desencanto y falta de voluntad de la población para acudir a la urna el 7 de noviembre. Y por eso realmente lo que da espacio es a que la candidatura de el Frente Sandinista, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, para presidente y vicepresidente, pues va a tener una continuidad a raíz de este 7 de noviembre. Finalmente, este escenario complejo y sobre todo la falta de condiciones ha sido señalado insistentemente por la comunidad internacional a través de diferentes actores y diferentes foros como el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos, y hay un rechazo en relación a esta situación y a la falta de condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer su voto. Además de que algunos actores internacionales han expresado su falta de disposición de reconocer los resultados que surjan de esas votaciones del 7 de noviembre. Una actitud similar tienen actores nacionales, actores importantes, quienes han señalado en sus declaraciones públicas la ilegitimidad del proceso, la falta de condiciones y el no reconocimiento de los resultados que se tengan con este proceso electoral. Esas son las condiciones generales en las cuales se está produciendo esta campaña electoral, que además ha sido reportada en su calendario por disposiciones del órgano electoral. Aquí vemos mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvira. Leticia, le escuchamos con mucho interés y buenos días. Buenos días, aquí contenta de compartir con ustedes este espacio y esta iniciativa de la UCR en relación al proceso electoral y la exclusión social. Voy a basar mi participación punteando algunas ideas en torno a 3 temas concretos: el contexto socioeconómico, el contexto político y un resumen de la situación con miras a las perspectivas. Con respecto al contexto socioeconómico, no voy a repetir aquí lo que está ocurriendo en todos los países. Vamos a mencionar únicamente que en el caso de Honduras se ha dado con mucha intensidad una situación de multicrisis o de crisis múltiple, en donde han convergido problemas que se vienen arrastrando desde hace muchísimos años y que han desembocado en una situación casi caótica en el país. Podemos decir que además de que la pandemia ha potenciado la crisis de salud y educación, también vemos que se han agravado la situación económica, particularmente empleo, subempleo, desempleo, y hay una gran incertidumbre sobre eso, no solo en el presente, sino en el futuro inmediato. La reducción de la inversión en desarrollo como resultado del incremento de la inversión en defensa y seguridad que ha caracterizado a este gobierno en los últimos 8 años, podríamos ver nosotros que ha provocado una especie de desbalance presupuestario que hace que no haya recursos para satisfacer necesidades básicas de la población, pero sí hay recursos para atender necesidades en el tema de defensa, es decir, en los gastos relacionados con lo militar.
También se ha producido una especie de crisis financiera debido al creciente endeudamiento con motivo de la pandemia. No por la pandemia ni para la pandemia. La situación se vuelve compleja porque muchísimo de ese endeudamiento está relacionado con la necesidad de recursos para la campaña electoral. Y en este sentido se ha sobredimensionado el nivel de endeudamiento en relación a la capacidad de respuesta que el Estado ha dado a este problema. En este sentido, no solamente se ha comprometido la situación actual de incertidumbre, preocupación y angustia de la sociedad, sino que ha comprometido y precarizado la situación de los próximos gobiernos. En este sentido, vamos a decir que esto ha provocado, por un lado, agudización de los índices de pobreza, dificultades para la sobrevivencia, incertidumbre sobre las oportunidades y un tema que ha estado presente y es el tema de la migración. Presente a pesar de los peligros de la pandemia, la intensificación de los controles en toda la vía migratoria, las dificultades para entrar a los Estados Unidos, pero el tema de la migración ha ido creciendo de forma alarmante en los últimos años y en particular en el contexto de la pandemia. Dentro del contexto político vamos a mencionar que hay como 3 o 4 temas que han impregnado ese contexto en estos últimos 2 años con mucha intensidad y es el tema de corrupción, narcotráfico, ineficiencia del Estado para resolver problemas y debilitamiento del Estado de Derecho. Estos 4 temas que de una u otra manera están presentes en algunos países con una proporción muy pequeña. En el caso de Honduras, esta proporción ha sobrepasado lo inimaginable y tenemos problemas gravísimos de corrupción, de narcotráfico, de ineficiencia y muy en particular de debilitamiento del Estado de Derecho, que ha sido incapaz de iniciar investigación y llevar a los tribunales a un montón de figuras políticas del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para satisfacer esa necesidad de justicia que hay en la población. Todo esto ha provocado un desencanto de la gente con los partidos políticos, un desencanto y al mismo tiempo incertidumbre sobre las perspectivas políticas del país. Pero a la vez, y casi de forma contradictoria, un sector de la sociedad está viendo el proceso electoral como una oportunidad de agenciarse recursos, en particular con la compra-venta de los votos, que se ha vuelto en una situación realmente muy común, muy sofisticada, muy elaborada en el caso de nuestro país. El tema central en este momento en disputa es cómo se agrupan y reagrupan las principales fuerzas políticas del país de cara a las próximas elecciones. Como producto de las elecciones primarias e internas que se realizaron en marzo del año pasado, se produjo una cantidad de 14 partidos políticos con 15 candidaturas presidenciales, las cuales están ahí presentes. Y podríamos ver cómo conforme se acerca el día de las elecciones, se van produciendo alianzas de hecho, aunque no sea de derecho, que se producen entre 2 fuerzas contendientes principales en el país en este momento. Por un lado, el partido de gobierno y por otro lado, las fuerzas de oposición. Las fuerzas de oposición encabezadas por Libre, el que más perspectivas de ganar las elecciones tenía, y digo tenía porque al establecer una alianza se le sumaron otros, como el caso de Salvador Narrala, presidenciable en ocasiones anteriores, y el PINU Socialdemócrata, un partido pequeño, pero con muchos años de existencia en el país. Lo interesante del caso es que dentro de esta alianza, a la cual parecen ir sumándose otros sectores, es una alianza en relación a la casilla presidencial.
Se alían en torno a eso y todas estas fuerzas apoyan a la candidata del Partido Libre, en tanto las planillas para diputado van con el sello de cada uno de los partidos. Y digo que lo interesante aquí está que en un sector del candidato Salvador Narrala va un fuerte sector empresarial de la zona del norte del país, más progresista, con una visión diferente y está metido dentro de este proceso de alianza. El partido de gobierno presenta en este momento una campaña de partido, porque el candidato presidencial no tiene liderazgo como para ganar las elecciones. Esto significa entonces que están apuntando con todo al voto duro del partido y a los beneficiarios de la política asistencial del Estado durante los últimos 12 años, que ha adquirido un nivel de organicidad tremendo y que llegan entonces a controlar a esos beneficiarios de cara al proceso electoral. Es interesante anotar aquí que en ningún proceso electoral un partido político ha ganado con el voto duro. Siempre ha ganado con un voto independiente. Y en este momento el partido gobierno tiene problemas graves, no solo con el voto independiente, sino al interior de su partido, que afloran muchísimas fuerzas cuestionando al actual presidente y a sus seguidores. En este sentido, las perspectivas no son muy buenas para el partido de gobierno y a eso se suma que no tienen el control que tuvieron en las elecciones anteriores sobre el máximo organismo electoral, en torno al cual pudieron impulsar el fraude que se conoció a nivel internacional, pero que hoy va a ser prácticamente imposible que pueda ocurrir. En este sentido, y frente a esa confrontación entre partido de gobierno y partidos de oposición, se está produciendo una campaña sumamente agresiva, en la que el partido del gobierno acude a un anticomunismo primario, troglodita de los años 60 del siglo pasado, insistiendo en eso, tratando de colocar a las fuerzas de oposición y en particular al LIBE como un factor desestabilizante para el país. Desde el lado de las fuerzas de oposición, el fuerte de la confrontación política es el tema de la corrupción y del narcotráfico. Sobre eso hay mucha tela, hay muchas acusaciones contra el presidente, los diputados de su partido y los funcionarios de su partido, lo cual están haciendo uso. Resumiendo lo que les acabo de mencionar. Primero, parece muy lejana la realización de una competencia electoral basada prioritariamente en la presentación de planes de gobierno. Todavía recuerdo algunas campañas en que tenían sus ejes articuladores de propuestas que lo identificaban como diferente ante las propuestas de los adversarios políticos. Había siempre un tema de confrontación política, pero era menor. En la actualidad, ese proceso se ha revertido. La insistencia ahora es la confrontación política y el tema de las propuestas de gobierno han quedado reducidos en un nivel muy pequeño. Da la impresión entonces que ya se sabe lo que hará cada partido una vez que ganen las elecciones. No necesitan ofrecer nada porque ya se sabe lo que van a hacer. Sin embargo, todos los partidos políticos tienen planes de gobierno, pero esos planes de gobierno se han convertido en un puro formalismo, un conjunto de propuestas asignadas a uno o dos o tres personas para que lo elabore, con unos ejes vertebradores de la propuesta, la cual la lanzan, están allí. Si uno se sienta a leer esos planes, dice aquí está la solución del país, porque lo colocan como una maravilla que va a resolver todos los problemas socioeconómicos y políticos en que se encuentra el país. Sin embargo, la pregunta siguiente que hay que hacer es en qué parte del presupuesto colocan todas esas propuestas. Y en este sentido, entonces, vemos que ese proceso electoral se ha venido polarizando en torno a lo que mencionábamos: confrontación política y plan de gobierno con propuestas concretas. Digamos que con el paso del tiempo se van a ir intensificando ambas. Y a la hora de la hora tengo la impresión que se va a priorizar la confrontación política más que las propuestas de planes de gobierno.
En este sentido, entonces, no es casual que se oigan medios de comunicación de diverso tipo y de lo que menos se habla es cómo se va a salir de la situación socioeconómica que tiene atrapada al país y que tiene condenada a la sociedad hondureña. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia, y también nuevamente muchas gracias a Elvira. Hemos tenido en 20 minutos un intento de apropiarnos desde la Universidad de Costa Rica de una lectura de lo que está pasando en la coyuntura electoral en Nicaragua y en Honduras. Ahora vamos a pasar más bien al análisis de lo que hemos logrado identificar en redes sociales. Hemos seguido los perfiles de partidos políticos, de personas candidatas y de medios de comunicación en torno a la pregunta de la exclusión social, que sin duda, y creo que estaríamos de acuerdo, se ha profundizado en el contexto de la crisis sanitaria. Quizá lo más sorprendente es que justamente de lo que es más central en el mundo de la vida, podríamos decir, de amplias mayorías de las personas que viven en Centroamérica, de eso es lo que no se habla en estas coyunturas electorales. Volvemos a aquella idea tan interesante de la tradición psicoanalítica que diría que lo más importante es lo que no se dice, no tanto lo que se dice. Pero sobre esto, mi colega Brian Rodríguez nos va a presentar datos que le dan evidencia a esta tesis de lo que no se dice. Y claro que nos queda para el final la discusión de por qué no se dice. Pero ahora escuchamos con mucho interés a Brian. Muchas gracias, Brian. Buenos días. Muchas gracias a todos, Carlos. Voy a presentar aquí. Ok. En primer lugar, un poco de la herramienta que utilizamos para poder rastrear lo que es las publicaciones, tanto de candidatos como de personas candidatas, como de partidos políticos y de medios. Se llama CrowdTangle. Es una herramienta diseñada por Facebook, la cual nos permite capturar perfiles públicos a través de lo que se llama el panel de control o dashboard, y también nos permite ver la evolución de las publicaciones y las interacciones que tienen dichas publicaciones por medio del panel de seguimientos. El otro corresponde al panel de búsqueda que nos permite localizar las publicaciones a través de palabras claves en las cuales utilizamos las siguientes: exclusión, pobreza, oportunidades, desigualdad de empleo, narcotráfico, inseguridad, referentes al tema de exclusión y pobreza que queremos determinar si existen, si se está hablando acerca del tema. Okay. Con respecto a los monitoreos, vamos a organizarlos por medio de países, en Nicaragua, Honduras y por último Costa Rica. Sí debo aclarar que dado la situación de Nicaragua, prácticamente lo que son partidos políticos, ellos no cuentan con cuentas oficiales. Fue muy difícil seguirlo, por eso no vamos a poner la tabla de seguimiento de partidos. Inclusive el partido oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, no cuenta con una cuenta oficial, así que los análisis comparativos no serían concluyentes en este momento. Sin embargo, sí pudimos seguir lo que eran los medios de comunicación de Nicaragua para compararlos con los seguimientos en los tres países. Entonces, con respecto a los seguimientos, seguimos la prensa, el Canal 13, 100% Noticias, Confidencial Noticias, Nicaragua Investiga y el 19 Digital. Vemos que en relación a la oferta informativa sobre los temas de desigualdad, de pobreza, el porcentaje no alcanza el 2% en todos los medios. Aun cuando medios como Confidencial y Nicaragua Investiga publican un poquito más acerca del tema, realmente no pasa del 2%. Vamos a continuar con el análisis de Honduras. Okay. Respecto a los candidatos, a las personas candidatas y a los partidos políticos, vemos que
hay un candidato que sí que sí ha publicado bastante, sin embargo, en lo que se refiere a la aparición de los temas que estamos buscando, en general, los candidatos no superan el 10%, mientras que los partidos políticos a la izquierda, ellos no superan el 12%. Vemos que hay una pequeña diferencia entre lo que se publica en los candidatos que se mantienen activos y con respecto a los partidos políticos. En lo que se respecta a medios, la mayor publicación que se pudo, la mayor coincidencias en lo que eran los temas que estábamos analizando, no superó el 4%, el 5%, perdón, y vemos que en general se está repitiendo como un patrón donde la visibilización de los temas de exclusión en los medios es relativamente poca. En el caso de Costa Rica, tenemos 26 partidos que estábamos siguiendo, tanto de personas candidatas como sus propios partidos. Algunos de los candidatos tienen cuentas personales y la plataforma de CrowdTangle no captura sus posts. Sin embargo, en general, vemos que hay mucha variabilidad en los porcentajes de coincidencias con los temas que estamos buscando. El menor fue de 0.82 y el mayor fue de 27.87. Con respecto a los partidos, vemos que también hay una variación en los porcentajes de publicación, tanto entre partidos como comparados con los candidatos que representan dichos partidos. Con respecto a medios, seguimos 5 medios principales. Vemos que el porcentaje de aparición de los temas referentes a exclusión y pobreza no superan el 3%, lo cual hace una comparativa con los 3 países, vemos que es muy similar, el patrón es muy similar en los 3 países. Y eso es en lo que respecta a los temas que hemos estado buscando a través de las redes sociales. Muchas gracias, Brian. Decir que para colegas periodistas de medios de comunicación y para otras personas que nos estén acompañando, en el chat del Facebook Live o de YouTube hay un resumen, un boletín de prensa que desarrolla estos temas con un poquito más de amplitud. Nada más tal vez antes de abrir el periodo de comentarios o preguntas que nos pueden ir escribiendo a través del chat, tal vez alguna recapitulación de lo que apuntaba Brian y que sin duda tiene una gran relación con lo que antes señalamos a propósito de la coyuntura electoral en Nicaragua, en Honduras y en Costa Rica. Un primer elemento que me parece muy importante anotar es que se trata de campañas políticas muy centradas en figuras de las personas candidatas, ¿no? El caso que un poco se separa de eso, como ya lo dijo Leticia, es en el caso de Honduras, donde la figura del candidato del Partido Nacional tiende a ser más débil que su partido. Y el segundo comentario que también nos parece muy importante es que podríamos decir que en términos generales el peso que tiene la discusión de la exclusión en la oferta electoral es muy bajo. Por ejemplo, podríamos tomar el caso de Honduras, en donde apenas el 8,5% de las publicaciones de las personas candidatas tiene que ver con este tema. Y eso lo podríamos comparar con, por ejemplo, las estimaciones de pobreza que podríamos tener de Honduras, que varían, depende del estudio, pero que oscilan alrededor del 70, incluso un poquito más por ciento del total de la población que vive debajo de la línea de pobreza. Y entonces no es sorprendente que apenas un 50% de las personas inscritas en el padrón electoral hayan votado en la última elección. Es decir, que de pronto la discusión sobre la coyuntura electoral se centra mucho, por ejemplo,
en quién podría ganar y se olvida como el contexto estructural en el cual se llevan a cabo estas elecciones. En el caso de Nicaragua, el contraste entre exclusión y la oferta partidaria se vuelve más difícil por lo que decía Brian, ¿verdad? De que realmente, y lo recalcaba también Elvira, que se ha cercenado la participación política. Y por el otro lado tenemos otro tema igualmente serio, y es que las estadísticas nacionales no son confiables. Por ejemplo, Nicaragua oficialmente reporta un nivel de pobreza del 19%, que incluso sería menor que el de Costa Rica, para que nada más ustedes tengan una idea de la dificultad que tenemos cuando procuramos contrastar la oferta electoral, digamos, con el mundo de la vida, podríamos decir. En el caso de Costa Rica, pues tenemos un panorama que ojalá se convierta en tema de discusión electoral. Nos urge que así sea. Por ejemplo, el sector informal, el mal llamado sector informal, hoy constituye el 46% de la población económicamente activa. Ha habido un crecimiento del 40 al 46% en los últimos, podríamos decir, 10 años. Eso significa precariedad laboral para miles de personas. Y en la última encuesta nacional de hogares, que justo sus resultados fueron publicados hace una semana, tal vez la principal conclusión es que hay un incremento de la desigualdad, que se incrementó en un porcentaje, podríamos decir, significativo en los últimos 10 años. Eso también es una enorme llamada de atención acerca de qué es importante hablar en esta coyuntura electoral. Y claro, el enorme reto es cómo convertir estos temas centrales para los sectores mayoritarios de la sociedad en temas de discusión ciudadana y de discusión política. Ya se aproximan mucho más las elecciones en Nicaragua, como decíamos, en un mes las elecciones en Honduras y ya en febrero las de Costa Rica, y quizá dos preguntas para terminar y más bien abrir el espacio de conversación serían, en el caso de Nicaragua, una, si el llamado a quedarse en casa, como se ha dicho, para este 7 de noviembre va a calar en la ciudadanía nicaragüense, y la otra es qué podría ocurrir interna e internacionalmente luego de las elecciones. Sin duda sobre eso hay muchas preguntas, y esta semana que resta para el 7 de noviembre, sin duda activará estas y otras preguntas. Si hay personas que quisieran hacer comentarios, el chat sin duda está abierto, y nosotros podemos ir con ayuda de Marilyn Agüero, que es nuestra productora y a quien le agradecemos muchísimo el trabajo, como siempre. Hoy y en muchas otras ocasiones podemos ir recogiendo algunas de las preguntas. Mientras tanto, mientras esas preguntas las podemos sistematizar, yo quisiera pedirle a Steven Herrera, que le ha dado seguimiento a un tema que es muy importante, que son los comentarios que hacen las personas a las publicaciones en Facebook, que nos pudiera dar un balance de eso que estamos también analizando, y es qué dicen las personas de lo que se publica en Facebook, sea en los perfiles de candidatos, de partidos y de medios de comunicación. Buen día, Steven. Buenos días. Pues bien, sí, en relación con el análisis de los comentarios, decir que a lo sumo de 10 semanas se analizaron casi 8,000 comentarios de las noticias seleccionadas, y esta clasificación se hizo de acuerdo a una tipología propuesta por Stuart Hall, en que los comentarios se clasifican en 3 tipos, ya sean dominantes, negociados o preferenciales. Los hallazgos son múltiples y variados, pero podría decir al menos 3. El primero que se ha dicho aquí es que en Nicaragua, en relación con Costa Rica y Honduras, tiene el menor número de interacciones en los comentarios. Esto pareciera que hay como un déficit en el debate social sobre las elecciones en Honduras, como bien lo ha dicho la compañera
Elvira. Por otro lado, que Honduras y Costa Rica, que presentan un número de comentarios relativamente similares, tienen comportamientos diferentes en cuanto a los tipos de comentarios. Por un lado, en Costa Rica sobresale el comentario de tipo preferente, es decir, como que adscribe ideológicamente al contenido de la noticia y sobre todo está más presente en las noticias de figuras. Mientras que en Costa Rica predomina los comentarios de tipo oposicionales. Esto quiere decir, como también se ha dicho acá, que refleja los medios, las interacciones en redes sociales, de alguna forma la polarización que se está viviendo hasta ahora. La mayoría de interacciones y los contenidos discursivos de estos tienen que ver con, pareciera, algunas derivas como identitarias de otros temas coyunturales, como también lo dijo Leticia, como la corrupción, pero no parece, digamos, en el debate o en el diálogo sobre las elecciones, los temas más relacionados con la desigualdad social o la exclusión social. Así que también en los análisis de los comentarios respaldan, digamos, los análisis de coyuntura realizados por nuestros compañeros. Gracias. Tenemos una pregunta muy interesante de don Román López Lara, que tal vez, y podríamos escuchar muy brevemente a Elvira y a Leticia sobre esta pregunta, que dice, ¿cómo afecta el panorama electoral el acuerdo de ayer? Hubo una reunión de presidentes en Nicaragua con la visita de Juan Orlando Hernández a Daniel Ortega. ¿Cómo afecta el panorama electoral el acuerdo de ayer entre Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández? Si les parece, escuchamos a Elvira y a Leticia sobre sus valoraciones de esta reunión un tanto sorpresiva que se realizó ayer en Managua. Elvira. Elvira, no le escuchamos. Elvira, no podemos escucharle. Me parece, don Carlos, que tampoco ella nos escucha. Habían preparado propuestas bastante preliminares todavía de programas de gobierno que abordaban algunos de los temas relacionados con la crisis económica, la pobreza, la exclusión social, entre otros, y la crisis sociopolítica, pero el partido de gobierno, y en este caso Daniel Ortega, pues hasta el momento no ha presentado ninguna propuesta programática en relación a qué va a ofrecerle al pueblo de Nicaragua. Lo que hay son lemas y consignas, y entonces este acto de ayer pues lo que apunta es a dar una imagen de legitimidad a ese candidato en el desierto electoral que existe ahorita en el país. Gracias, Elvira. Leticia, sus valoraciones sobre la visita del presidente Juan Orlando Hernández a Nicaragua. Sí, bueno, yo diría como que 2 o 3 cosas puntuales. ¿No estamos escuchando, Leticia? Usted nos escucha, perdón, no ¿Sí? lo escuchamos. Ajá. Sí, tengo abierto el micrófono. 1, 2, 3. ¿Qué pasó? ¿Aló, aló? Sí, le escuchamos. Sí. Bueno. Ya, ahora sí, perdón. 2 o 3 cosas puntuales. Sí. Una de ellas que evidentemente aparece como un factor de distracción, que ese es un elemento interesante en medio de procesos electorales muy confrontativos y muy de señalamiento directo a estos dos presidentes.
Esto no es un nuevo acuerdo, no hay nada de novedad, son cosas acordadas desde hace muchísimo tiempo, es una manera de reafirmar su posición dentro del Golfo de Fonseca, lo que significa también un mensaje para el presidente de Salvador. Estamos pendientes, el Golfo de Fonseca es de todos. Nosotros estamos al frente tratando de defender los acuerdos y la obligación de preservar la democracia, la gobernabilidad y no sé cuántas cosas más en el Golfo de Fonseca. En tercer lugar, yo siento que esto es también como una demostración de fuerza, aunque pareciera un mensaje estrictamente político, también es un mensaje de fuerza. Tenemos ejército, están preparados, están con ganas de lucirse, no solamente en la represión interna, sino también en lo externo, y es una especie de mensaje para decir que ambos presidentes se mantienen unidos por algo más que el interés por la confraternidad a nivel centroamericano. No siento yo que esto va a tener una repercusión inmediata en los procesos electorales. Pienso que el impacto es más publicitario, es más de cara a los intereses que se están jugando, en particular en este momento con respecto a la atención que está recibiendo Centroamérica con respecto a los Estados Unidos, y son mensajes también de decir esto es lo que podemos hacer, le guste o no le guste a los Estados Unidos, aquí decidimos nosotros, aunque sea un mensaje político y diplomático, es un mensaje que puede estar advirtiéndonos de las posiciones que se están jugando de cara a un proceso electoral que en el caso del presidente hondureño lo termina y va fuera del poder para enfrentar acusaciones seguramente en los Estados Unidos frente a un presidente como el de Nicaragua, que las posibilidades de reelección son prácticamente un hecho. Solamente. Muchas gracias. Una pregunta, Elvira, que yo quisiera hacerle. A diferencia de Honduras, y más bien en semejanza con Costa Rica, tradicionalmente en Nicaragua el porcentaje de personas que votan es considerable en las últimas elecciones y en anteriores también. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo es su valoración de qué podría pasar ese domingo 7 con esta llamada a no votar? Y también aquí tenemos una pregunta del doctor Andrés León Araya, que nos dice, una pregunta para doña Leticia. ¿Podría comentar sobre el rol de las Fuerzas Armadas en este contexto? Entonces tal vez podríamos escuchar a Elvira y luego volvemos con Leticia. Muchas gracias a las personas que nos están escribiendo. Sí, en efecto. Bueno, como mencioné brevemente en la introducción, las elecciones fueron visualizadas por la población nicaragüense como un punto de inflexión que permitiera resolver la prolongada crisis sociopolítica que está instalada en el país desde 2018. Sin embargo, la falta de condiciones pues desinfló esas expectativas y realmente hay muy poca esperanza de la población en los resultados que puedan tener esas votaciones, de tal manera que lo que se puede anticipar es que el porcentaje de abstención va a ser bastante alto y así lo confirman los resultados del último sondeo de opinión que se conoció en el país, pues hay mucha gente que no ve en esas elecciones una oportunidad de cambio de gobierno y tampoco una oportunidad para la apertura de una transición política, que es un poco el planteamiento que se ha hecho desde diferentes actores sociales. Hay algunas organizaciones de la oposición, sobre todo los que emergieron de ese estallido social de 2018, que han señalado la ilegitimidad del proceso, la falta de condiciones y están haciendo un llamado a la población a quedarse en casa ese día porque no hay condiciones para el ejercicio del voto. Entonces,
realmente lo que se espera es un porcentaje de abstención bastante alto entre la población. Elvira, le interrumpo para leerle una pregunta que estamos recibiendo de José Rodrigo Conejo y aprovechamos para agradecerle. Dice qué posición, y también para Elvira, qué posición podría asumir el gobierno hondureño frente al resultado pues predecible de las elecciones en Nicaragua. No sé si quisiera, tal vez le damos la palabra primero a Leticia y luego volvemos con usted, Elvira. Bueno, definitivamente en el caso de las Fuerzas Armadas hondureñas, por todos es conocido que han desempeñado un papel estrictamente político y de alineamiento incondicional con el actual gobernante. Esta es una situación que no es propio de la coyuntura electoral, que viene dándose desde hace 3 gobiernos y con más intensidad en los dos gobiernos del actual presidente. En este sentido, el papel político los ha convertido en una especie de brazo armado del proyecto político del presidente. Un alineamiento que les ha hecho perder autonomía, independencia, etcétera, a pesar de y en contraposición a lo que la misma Constitución de la República establece, que las Fuerzas Armadas son y deben ser una institución apolítica, obediente y no deliberante. En este sentido, como que se han ido al extremo y han tomado esa situación de obediente como una incondicionalidad con el presidente de la República, a pesar de o en contra de lo que se establezca en el Estado de Derecho. En este sentido, sí ha existido un temor en el país, no exento de muchísima realidad, de que pueda utilizarse cualquier pretexto para exacerbar los ánimos de cara al proceso electoral, y en este sentido el hecho de estar realizando algunos movimientos discursivos con respecto al Golfo de Fonseca en las últimas semanas, podría estar pensándose en una estrategia de exacerbación del nacionalismo, la defensa de la soberanía, el patriotismo, etcétera, que serían los elementos que se utilizan siempre para tratar entonces de opacar los otros niveles y de colocar en primer lugar una confrontación, motivando o concitando a la unión de toda la sociedad hondureña frente a eso. Este es un temor que todavía existe. Yo creo que se ha ido reduciendo conforme se acercan los procesos electorales, de pensar que podría ocurrir algo similar que tuviera como objetivo y propósito la suspensión de las elecciones y por lo tanto la prórroga del actual presidente, con miras a continuar disfrutando de esa cierta protección institucional y legal que le da la presidencia de la República, sobre todo para enfrentar cualquier cargo que pudiera hacerse en contra de él en las Cortes de los Estados Unidos. Solamente. Gracias, Leticia. Elvira, ¿usted quisiera referirse a esta pregunta que nos hacían de cómo sería percibido en Honduras lo que es, digamos, un triunfo, entre comillas, asegurado a Daniel Ortega? Bueno, y en la comunidad internacional en general, yo creo que la pregunta es una enorme pregunta, el señor Conejo, que nos abre hacia cuál va a ser la recepción o la actitud de la comunidad internacional frente a lo que parece algo predecible. Bueno, hay un posicionamiento bastante generalizado entre la comunidad internacional, foros muy importantes, como mencioné, como el Parlamento Europeo, la Organización de Estados Americanos, que anticipan el no reconocimiento de los resultados electorales que van a haber en Nicaragua en noviembre, el 7 de noviembre de este año. Ya varios de estos actores internacionales han señalado claramente que no ven las condiciones y que por lo tanto esos resultados no van a ser creíbles para la comunidad internacional. Eso ya marca la pauta de cuál va a ser entonces la respuesta que va a tener la comunidad internacional en relación con este tema.
En cuanto a la posición de Honduras, realmente los países o los gobiernos de los países centroamericanos han sido bastante pendulares. En el caso de Nicaragua, en algunos casos han aparecido en ciertas ocasiones bastante al lado del gobierno de Nicaragua, el gobierno actual de Daniel Ortega, y en otros casos con posiciones diferenciadas, como por ejemplo lo vimos en el pasado Consejo Permanente de la OEA, donde algunos países como Honduras aparecen en una posición bastante cercana a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua. En cambio, otros países se abstuvieron de opinar sobre el tema y otros votaron a favor, de la resolución que se emitió en esa última reunión de la OEA. Todavía es una incertidumbre o es un interrogante por despejar qué posicionamiento van a tener el resto de los países centroamericanos. Costa Rica ha tenido una posición bastante clara y firme en relación a la situación de Nicaragua, no solo recientemente, sino también en años anteriores, pero en el caso de Honduras realmente no se esperan cambios significativos, sobre todo por lo que vimos ayer, que es un acto en el que tanto Daniel Ortega como Juan Orlando Hernández aparecen en un posicionamiento muy cercano. Muchas gracias, Elvira. Me parece que no tenemos más preguntas y justamente nos acercamos a la hora de transmisión, que fue el objetivo que nos habíamos planteado, ¿verdad? No saturarles demasiado con datos, sino tal vez dejar colocadas algunas preguntas, recuperando lo que hemos conversado, ¿verdad? En términos electorales son escenarios muy difíciles los tres, ¿verdad? Ese es tal vez un primer aprendizaje que hemos tenido. Uno segundo, tal vez que yo valoraría mucho, es llamar la atención sobre lo que no se dice en esta coyuntura electoral, el mundo de la vida de los sectores mayoritarios de nuestros países, y tal vez un tercer objetivo también muy importante que está a la base de este proyecto, que es pensarnos como región. Y la coyuntura electoral es una oportunidad para preguntarnos cuáles son los retos que tenemos como región. Leticia hablaba de corrupción, hablaba de narcotráfico, hablábamos de niveles de pobreza. Esos son temas de la región y creo que nos hace falta más reflexión y más trabajo para pensarnos regionalmente. De manera que creo que hemos cumplido el objetivo de esta actividad. El resumen lo pueden ver en el chat de las transmisiones en distintos perfiles. Y bueno, yo aprovecho para agradecerle a Leticia, que nos acompaña desde Tegucigalpa, a Elvira, a Brian, a Steven y sin duda a Marilyn Agüero, que siempre es nuestra maestra de ceremonias, aunque no la veamos en la pantalla, pero es la que hace posible el tejido para que esto se lleve adelante. Y no se diga a las personas que muy amablemente nos han acompañado y que verán esta transmisión de manera asincrónica en algún momento. Desearles un muy buen día jueves y que estén muy bien, que se cuiden mucho. Muchas gracias.